Somos Hugo y Nuria y juntos construimos nuestra furgoneta camper para vivir viajando. Anteriormente hemos visto Portugal de punta a punta. Es el país que elegimos para adaptarnos a la vida en furgoneta mientras descubríamos lo más bonito de cada región. En el capítulo de hoy cambiamos de país y empezamos la aventura francesa. Llegamos al País Vasco francés y visitamos sus encantadores pueblos, donde además de ver un partido de pelota vasca, también aprenderemos a jugar este deporte. Haremos una degustación del producto más famoso de esta región y subiremos nuestro primer pico, la increíble montaña de la Run. Bienvenidos a la ruta Lalaban. Llegamos a Francia. Plusieurs textes, l'assurance chômage, la loi d'orientation de programmation, le budget de l'État et de la sécurité sociale, les retraites, beaucoup de... Egun, eta, mugistarekin Enrique Masbera ere badu, nik sartu egin nuke hasiera baten bentsat, eta, talde asko. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues ya estamos en Francia, después de haber conducido unas cuantas horas ya estamos por aquí y nos encontramos en la región del País Vasco francés, que bueno, acabamos de venir del supermercado y ya hemos comprado unas cuantas cositas típicas de por aquí que os las voy a enseñar. Por un lado tenemos el gâteau basque, que es como una especie de pastelito con cereza dentro que sabe bastante a mantequilla, porque aquí los franceses a todo le ponen mantequilla, pero está muy bueno. Luego, por otro lado, un descubrimiento para mí ha sido la Euskola, que es la Coca-Cola de Euskadi y sabe bastante a chupa chups de Coca-Cola y a mí me ha gustado muchísimo. Y por último de todos, una sidra. Nos encontramos en el País Vasco y no podía faltar una buena sidra. Entonces ese es el plan. Vamos a empezar por ver aquí unos pueblecitos muy pequeñitos y muy bonitos típicos de esta zona y es lo que vamos a ir a ver ahora. Dicen que Ainhoa es de los pueblos más bonitos de Francia, pero nosotros nos quedamos con el partido de pelota vasca que casualmente se jugaba esa tarde. Este deporte es muy querido por los vascos, porque reúne valores importantes como fuerza, solidaridad y lealtad. Las reglas son simples. La pelota tiene que chocar contra la pared frontal y después un jugador del equipo contrario tiene que devolver la pelota mientras está en el aire o después del primer bote. Desde la primera línea hemos podido sentir toda la destreza y la intensidad que exige este juego. Y la verdad, nos ha encantado. La pelota va. En este juego tienes que estar siempre viendo dónde está la pelota porque es súper dura y la tiran súper fuerte, entonces si no estás atento quizás hasta te llevas con ella en la cara, así que... Esta es la cosita con la que juegan los chicos y es como una especie de manopla de paja en la que meten la mano por ahí adentro y con eso pues van recogiendo la pelota y la van tirando a la pared. Pone mala cara. Y la tira. ¿Qué son estas formas de ver un partido? Aquí no hay tensión, ¿eh? Aquí las reglas son diferentes. Es la pelota vasca, todo vale, ¿eh? Después de disfrutar del partido, toca desplazarse a un sitio nuevo, y cuando nos movemos, nunca sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero afortunadamente, dimos con este relajante sitio que estaba destinado solamente para nosotros. Son este tipo de lugares los que le dan sentido a la vida camper.
Pues este es el sitio donde hemos dormido hoy, que estamos en Espelет. Es un pueblecito típico vasco que tiene unos pimientos que los importaron de México y ahora los cultivan aquí en Francia, y todo el pueblo vive de comercializar estos pimientos y hacen un montón de productos regionales. Y ahora vamos a ir a ver un sitio que pone aquí que te hacen una degustación y un paseo por los campos de pimiento gratuita, y a ver qué nos cuentan por aquí. Bonjour. El pimiento de Espelет se caracteriza por ser muy aromático y es un ingrediente clave en la cocina vasca. Justo ahora, en agosto, es cuando ya están listos para recogerlos del campo manualmente. Antiguamente se secaban colgándolos en las casas, pero ahora todo se hace en las fábricas, donde los dejan madurar unos días para después secarlos, triturarlos y convertirlos en polvo, y así poder mezclarlos con diferentes alimentos que vamos a probar ahora. Et donc on va commencer avec la gelée. Donc c'est une gelée de coin au piment d'Espelет. Ça c'est pour faire le... Me sabe bastante como a mermelada. Casi ni se siente el pimiento, pero está bueno. Me encanta. Il est bon après, hein? Sí. Merci. ¿Qué hemos comprado? Hemos comprado una confiture que está muy bien para comer con la carne, es las indicaciones que tiene. La verdad es que toda la charla ha estado súper bien, porque toda la visita y la degustación es toda es gratuito. Y después tienes la oportunidad de todo lo que te ha enseñado, de ir aquí a la tienda y comprártelo todo. Está muy guay. Y nada, ya está súper bien, ¿eh? Mira. Mira, ¿ves que antes habíamos dicho eso de que ponían a secar los pimientos en las casas? Pues así es como lo hacían. Paseando por Espelет hemos visto reflejada la identidad vasca en cada detalle. Y es que los orígenes del pueblo vasco se remontan a la prehistoria. Y aun después de todas las invasiones que han sufrido, han conseguido conservar su cultura, sus costumbres y su lengua, el euskera. Por eso se dice que los vascos son muy fuertes y muy duros, porque a lo largo de la historia nadie les ha conseguido cambiar. Y es todo esto lo que vamos comprendiendo y admirando a cada paso que damos. Vamos a la panadería a comprar un pancito porque estamos pensando mañana de ir a hacer la ruta a una montaña que se llama la Run, que tienes la opción de subir en tren o de hacer un poquito de trekking. ¿Se dice trekking, Hugo? Trekking, senderismo. Senderismo. Caminar hacia la montaña, ¿sí? Sí, caminar a la montaña y subir la montaña. Se diga como se diga, subir a la cima de la montaña, vamos. La idea es comprar un panecillo y mañana hacernos unos bocatas para poder comer en medio del trekking a la montaña. Ya tenemos las dos baguettes. Vamos.
La verdad es que nos encantó un montón el juego de la pelota vasca. No lo hemos visto así como tan difícil y hemos tenido muchas ganas de probarlo. Entonces estamos al lado aquí de una pista y hemos venido a pedir unas raquetas, que mira, luego ya ha vuelto con las raquetas. Yerbar nos ha dejado todo y ahora vamos a ir dentro del complejo este y vamos a jugar un poquito. Vale. Vamos a probar la pelota vasca. Te voy a ganar, ¿eh? Comment tu t'appelles? Juliette. Juliette. Enchanté. I'm a globetrotter. You and I, 비교나 하지마. 우리 너무 달라. We just different. I don't bother. 여자나 집이나 세차 나가신다. 너무 빨라. I'm a globetrotter. You and I, 비교나 하지마. 우리 너무 달라. We just different. I don't bother. 여자나 집이나 세차. Hugo ya va a devolver las raquetas y la pelota. ¡Ay! Bueno, ha sido poco, pero ha sido súper intenso y estoy súper sudada, ¿eh? Yo también, estoy tal? chorreando. Qué guay. A mí Sí. me ha molado un montón porque realmente no es muy difícil. Sudas un montón porque te pones en forma. Es básico, es fácil, es normal. Es básico, es tirar la pelota encima de la línea de la pared y ya está. Así en resumen. No sé, la verdad es que yo me quedaría aquí más tiempo, pero bueno, nuestro plan es mañana ir a subir una montaña y nos vamos a descansar un poquito. Tenemos que ir ahí al sitio este que se llama La Run. La Run. Vamos a la montaña exactamente. Y entonces, bueno, pero yo me quedaría muy bien. Sí, yo también. Me ha gustado un huevo. Hacía mucho tiempo que no jugaba un deporte de verdad y me ha molado muchísimo. Ya tengo un Ha sido muy 10% divertido. de vasco también. Nos dice. El pan está más para allá que para acá. Muy buenos días, pues ya hemos conseguido levantarnos de la cama y estamos empezando el trekking a la montaña de La Run. Y hoy el día se ha levantado así un poquito nublado, nos está chispeando, pero bueno, llevamos chubasqueros para no rendirnos frente a nada. No, la verdad es que ahora mismo la montaña está más guapa que nunca, ¿eh? Sí, está Sé que muy podría bonito. estar sol o lluvia y la verdad es que ninguna cosa ni otra. Tenía así esa niebla y está muy bien, ¿eh? Está súper guapo. Chispea un poquitín, de esto que parece que no moja pero te va calando, pues así. Bueno, pues al final hemos tenido que volver a coger nuestros mejores chubasqueros porque la lluvia estaba intensificando. Bueno, unos 10 minutitos, ¿no? 5, 7. Sí, lo Tampoco suficiente tanto. para volver a por el chubasquero y ahora ya se Y lo mejor de todo- día radiante. Ahora lo mejor de todo es que los hemos cambiado y la verdad es que ya no llueve. Sí, Son las hace cosas que pasan. hasta Esto. calor. Sí. Hasta los perritos tenían su propio chubasquerín. Y nada, empezamos nuestro trekking. Y esto, la verdad, es nuevo para nosotros, esto de subir a las montañas y Nuestro tal. primer trekking. Sí, y la verdad es muy guay. Dice que este es muy fácil, que tardaremos 1 hora y media De subir. de subir, solamente de subir. y después dice que a bajar siempre todos los santos ayudan, es más rápido. Y nada, aquí empezamos nuestro trekking.
¿Quién nos ha dicho que esto era fácil? Nos han mentido, ¿eh? A la primera hora de la mañana, pues, Nuria. Joder, ya tengo que desayunar otra vez. Pero me está encantando. El bosque, todo esto, todo el verde, el trillo. Está muy guay, estoy disfrutando un montón. Creo que es el primero de muchos, ¿eh? Ojalá. Under the skin, I had fainted. And they carried me, they cleared the way to my heart. Thank you to magic for rescuing me. Thank you to summer. Una estampida de ovejas. Pasó aquí un chaval corriendo, un vasco. Estos verdaderos duros. Qué envidia me ha dado el tío, ¿eh? Joder, subió, hemos hecho una toma solamente y el tío desapareció. Sí, es verdad. Increíble. Y la verdad es que me encantó, me encanta esto. Ya tenemos compañía y todo, nos van a ganar, Nuria. Es verdad, nos van a ganar. Yo creo que los dejo ganar, ¿eh? Joder, No me yo importa. no, yo no. Pongo una cuerda y Que pasen, te voy que tirando, pasen. ¿eh? También hemos dicho que el camino se puede hacer en tren. Hombre, supongo que el camino, obviamente, que pagues, pero debe ser guapísimo. También venir en tren. Pero bueno, como somos jóvenes... ¡Aupa, Nuria! ¡Aupa! El que diga que es un paseo, miente. Ya se disipa un camino. Estamos llegando, ¿eh? Ya se ve la civilización aquí arriba, ¿eh? Hay gente. Tiene un caminito, tiene personas. Es que parece mentira, pero hay una niebla para fliparse que uno se No puede se ve perder nada, fácilmente. no se ve nada. Qué guapo. Mira, si vieras tu pelo, mira, está lleno de agüita. Mira qué cosita. De tanto rato me he convertido en una planta de aquí. Esta gente está muy fresca, ¿eh? Este es un venido en tren. Sí, sí. Y ahí ya se ve la casita. Eso significa que ya hemos llegado. Pues ya hemos llegado aquí arriba. Ahora mismo estamos aquí tomando cafecito para reponer fuerzas y lo mejor de todo es que nos han dejado entrar aquí con los perritos. Y la verdad es que está bien porque es un refugio, porque afuera no llueve, pero tenía esta niebla que te moja todo y ha sido una pasada, hombre. Este es un regalo. El Snoopy va a ser el primero. Por aquí, por aquí. Just as the sunrise starts to show, warming up the motorway. Nuria, ya hemos llegado. ¡Qué bueno! Una brisa. Una brisa a la rum. Don't know if life is a small part. Lo mejor de subir a la montaña es que cuando llegas arriba te sientes muy satisfecho de haber logrado tu pequeño reto. Y como premio tenemos el desayuno, que después del esfuerzo nos sabe aún mejor desde la cima. Está abriendo, toda la gente corre hacia el paisaje, porque claro, todos hemos subido una super montaña. 15 segundos se tapa todo. Sí, nos quedamos sin vistas. Buah, es que viene súper rápido. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Sí, sí, esto ya... Se tapa todo. Ya que hemos subido y queremos ver las vistas, las queríamos grabar con el dron, pues nos vamos a quedar tipo una horita por aquí, porque queremos pensar que se va a abrir en algún momento del día. A ver si hay suerte.
Es una chulada tener aquí los caballitos. Mira, está mirando la Mini. Yo siempre tengo la sensación que todos los animalitos tienen curiosidad con la Mini. No sé si es que la ven muy pequeñísima o dicen, ¿qué es esto aquí amarillo? No te come, ¿eh? Corre, Mini. Pues chicos, el que espera siempre alcanza. Llevamos aquí como un par de horas esperando y habíamos perdido la fe y de repente se abrió el cielo. Y ahora vamos a sacar unas buenas imágenes de dron y aquí van. Bueno, pues al final nos vamos bastante contentos porque aparte de que la ruta ha sido súper bonita, hemos podido ver las vistas, que han sido una incógnita todo el rato porque estaba todo lleno de niebla y ya pensábamos que nos iríamos y nos quedaríamos con la espinita de ver qué era lo que había aquí. Y al final, esperando unas 2 horas, ¿no? Así. Sí, con muchísima paciencia, un par de horas. La verdad es que salió el sol, que siempre sale el sol, y nos hemos conseguido sacar aquí unas muy buenas imágenes. Un bicho. Es que nos está persiguiendo una vez. Un bicho. Hugo, a mí me da mucho miedo, de verdad te lo digo. Mucho miedo, mucho miedo. Vale, no pasa nada. Hugo viene desde hace demasiado tiempo y está aquí. Caca de vaca, que vamos a pisar. Amor, no pasa nada, tengo ahora. miedo, toma. Y nada, de aquí despedimos este trocito de la ruta por el País Vasco. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de la ruta a la Laván. Adiós.